El pasado 26 de octubre se presentó la nueva iluminación artística de los salones nobles del Palacio Arzobispal de Sevilla, unas dependencias que cuentan con una destacada colección pictórica a la altura de otras importantes pinacotecas. En el acto de presentación de la nueva iluminación, cuya instalación ha corrido a cargo de la Fundación Sevillana Endesa, se ha presentado también la visita cultural a estos salones del Arzobispado. Una visita que ha concitado una importante aceptación desde sus primeros días. La iluminación artística de los salones nobles del Palacio Arzobispal es un proyecto ampliamente deseado y querido por la archidiócesis por muchas razones. En primer lugar, porque somos plenamente conscientes de la importancia del legado cultural que se nos ha hecho. Baste simplemente mencionar pues que en las paredes de estos salones nobles pues encontramos obras de la calidad de Murillo, de Zurbarán, de Herrera el Viejo, de Pacheco. En segundo lugar, que conectado directamente con de redescubrir la importancia de ese legado, porque somos conscientes de que la expresión artística ha sido y es un instrumento privilegiado de evangelización. Y en tercer lugar, es un proyecto muy deseado también por razones de tipo práctico, por las mismas características de estos salones que hacen difícil técnicamente el proyecto que ahora se ha realizado. Nos encontramos en la tercera pinacoteca de Sevilla, después del Museo de Bellas Artes y de la Catedral, con una gran colección de cuadros. Según dijo el otro día el señor arzobispo, este es el mejor Palacio Arzobispal de España, no tanto por su continente, sino por el contenido, por la cantidad de cosas que se han ido reuniendo. Y esto es lo que ahora queremos, que toda Sevilla pueda participar de la visión de este tesoro que hasta ahora no estaba abierto. Conscientes de la importancia del legado y de la responsabilidad que eso supone, de su potencial evangelizador, vamos a organizar unas visitas culturales. Se realizarán en principio los primeros días con varios turnos, después más adelante será un día al mes, donde pueda disfrutar de estas maravillosas posibilidades artísticas que presentan estos salones. La visita al palacio va a comenzar por la escalera, que es una de las piezas más interesantes quizás de este conjunto. La escalera que está decorada, recientemente restaurada con la última visita del Papa, y viendo la arquitectura y la pintura de la escalera se subirá hasta la entrada del salón principal, en que hay cuadros interesantes, sobre todo uno de Domingo Martínez, del cardenal Salcedo. Luis Salcedo y Azcona, un arzobispo que tuvo una enorme importancia en lo relacionado con la propia diócesis, pero también en relación con las artes. Por eso, quizás, por supuesto, no es indiferente que en el retrato del arzobispo, que está como es natural en un sitial, que tiene a su izquierda, tal como miramos nosotros, el espectador, tiene un cortinaje que está sencillamente cualificando el espacio de una dignidad tan importante como el arzobispo de Sevilla, pero tiene una serie de referencias que son, por ejemplo, la Virgen de la Antigua, porque Salcedo y Azcona remozó toda la capilla de la Virgen de la Antigua. Para él trabajaron los grandes artistas de la primera mitad del XVIII, y en pintura, Domingo Martínez lo retrata con un extraordinario, podríamos llamarlo así, un bodegón artístico, porque si os fijáis a la derecha, en el rincón de abajo, lo que aquí se puede ver son planos de las obras que costeó. Después ya se pasa directamente al Salón del Trono, que es donde están el trono propiamente, que ahora ya no se usa como trono, pero solamente para recepciones especiales. Hay allí copias muy buenas de los San Isidoro y San Leandro, hechas por Espinal, Juan de Espinal. Hay también los retratos de los tres últimos arzobispos que han reinado o que actualmente están en la diócesis: el cardenal Bueno Monreal, el cardenal Amigo Vallejo y el señor arzobispo actual. Desde el Salón del Trono pasamos a lo que aquí se llama normalmente el anteoratorio. El anteoratorio es una sala no muy grande, pero ya de un techo muy interesante, pintado, parece ser por Matías de Arteaga, que tiene una Asunción de la Virgen, que ha sido recientemente restaurada,
y se ve al fondo la capilla que llaman del Nuncio, que es sobre todo interesante porque tiene una yesería que, aunque de calidad muy inferior, recuerda a la de Santa María la Blanca. Pasamos al antecomedor, donde para mi gusto están los 4 mejores cuadros de Juan de Espinal de la gran colección de obras de este autor, de este artista del siglo XVIII, que se conservan en este palacio. Los 2 arcángeles, San Miguel y San Gabriel, la Virgen Niña con San Joaquín y Santa Ana, y Jesucristo con San Juan Bautista el Precursor. Son los 4 cuadros excelentes. Y por fin venimos a la Galería de los Prelados, en que están la colección de retratos de todos los arzobispos y cardenales que ha habido hasta ahora en la diócesis de Sevilla. Y presidiendo esa galería hay un cuadro muy interesante, que es una de las primeras interpretaciones de la Inmaculada en la escuela sevillana de Cristóbal Gómez. Es una Inmaculada que, si se fijan ustedes, no tiene la gracia en el movimiento, por ejemplo, de sus paños, incluso el modo de moverse la propia figura. Estamos acostumbrados a Murillo, su dinamismo, etcétera, pero tiene un enorme valor, primero por la fecha, 1589. Todavía no se ha producido esa especie de motín ciudadano de 1613, a propósito del pueblo de Sevilla pidiendo que se declarase la Inmaculada Concepción, cosa que no fue sino hasta el 19, como sabemos, como dogma. Entonces, esa es además una Inmaculada que tiene los motivos del sol, la luna, el espejo sin mancha. Se está refiriendo el pintor a ilustrar aquellas aclamaciones en las cuales se fundamentaba esa extraordinaria sensibilidad popular. Y por fin llegamos al gran salón de cuadros del arzobispado. Este salón tiene unas dimensiones enormes y hay en las paredes 2 filas de cuadros, porque no cabrían en una sola, naturalmente. Se empieza por un cuadro muy bueno que hay en la esquina, de Mattia Preti, un italiano, y ya seguimos, por un lado está la colección de cuadros pintados por Juan de Zamora sobre paisajes de influencia flamenca, con escenas del Antiguo Testamento. Debajo de esa colección hay otra colección de la vida de Cristo y de la Virgen, pintada por Juan de Espinal, y en el lado opuesto está un apostolado, empieza con la figura de Cristo, un apostolado que se puede atribuir a Meneses Osorio, y en la parte de arriba siguen cuadros también con escenas escriturísticas. Se piensa que estas escenas han sido proyectadas con un sentido, pudiéramos llamar, moralístico, de carácter didáctico, de reflexión sobre las personas que habitaban en este lugar y que pasaban por este lugar. En el centro de todo el salón, y es muy significativo, aparece un San Miguel que está luchando contra los demonios. Qué duda cabe que a principios del siglo XVII, en la Iglesia, cuando ya la contrarreforma, reforma católica, prácticamente se ha consolidado, pero no se ha consolidado y ya no se va a romper prácticamente en ninguna otra batalla que no sean dialécticas en cuanto a las cuestiones teológicas, y por eso el que esté ahí en el centro de todo el salón, un San Miguel luchando con los demonios, es algo indiscutiblemente relacionado con la espiritualidad de la época. Al final del salón, sobre la puerta de entrada, tenemos a una de las mejores pinturas de esta colección, que es la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Este cuadro de Murillo, que está fechado 1636-39, es un cuadro donde el talento de este gran artista ya se manifiesta. Es importante por eso, porque revela qué extraordinario es su dibujo. Basta con contemplar, por ejemplo, el perfil de Santo Domingo de Guzmán, contemplar la limpieza también y la belleza con que está la Virgen con el niño en ese cielo que está en el fondo, y el color, que también en Murillo siempre quizás es de esperar como su nota fundamental, aquí también está bien desarrollado. Un cuadro llamativo por su dramatismo, incluso una cierta crueldad, que podríamos decir que se distingue del conjunto de lo que estamos evocando, es que justamente en el paso a la que es la Galería de los Arzobispos hay un cuadro de un pintor italiano importante,
que se llamaba Mattia Preti. Es una pintura de una extrema crueldad, de un verismo que por otra parte tiene que ver sencillamente con el martirio de San Juan Bautista. No es que se trate de una escena en la cual se trate un poco de exagerar una nota de carácter, digamos, tremendista. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a imágenes muy crudas, pero en su tiempo ese escorzo de ese joven que tiene ahí la cabeza seccionada y que se ve claramente que es el Bautista, eso lo que quería hablar y lo que quería recordar era la grandeza trágica, tremenda del martirio. A lo mejor ustedes han pensado que esto es ir como a un museo cualquiera. No, no, este museo es algo peculiar, ya os lo dije, peculiar porque aquí todo va encaminado a la comunicación de la fe. Decía el Papa Benedicto XVI en una charla, en una conferencia que tuvo a los artistas del mundo entero en la Capilla Sixtina hace unos años, decía que la belleza es el camino de llegar al más allá, llegar a Dios. Este museo, que no es museo, es muy particular, es una colección, no tendría sentido sin esa finalidad catequística, sin esa finalidad puramente religiosa de llegar a Dios, llegar al más allá por medio de la belleza. Es lo que el Papa llama la via pulchritudinis, el camino de la belleza que indudablemente lleva a Dios.